Ustedes no saben, pero tuvimos una presencia hermosa de Dios con esta alabanza. Y eso es lo bonito de estar en el Señor, que nos da unos regalos maravillosos, nos sorprende. Hoy que hemos de pronto tenido problemas con el internet, el modelo no funcionó, pero fíjese que Dios se manifiesta de otra manera. Y a lo mejor es lo que Dios a veces busca, de que seamos recursivos, pero que siempre le alabemos, le adoremos y podamos tener esa comunión con Él. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy y quiero pues recordar algo, y es que la semana pasada tuvimos una enseñanza donde también tocamos algo del tema de lo que es la predicación como el fundamento para recibir la sabiduría de Dios. Amén. Y dijimos que según Primera de Corintios, para muchos es locura. La predicación es locura para muchos, y eso quiero hablar hoy, de la locura de la predicación. Por eso cantábamos hoy con ese ánimo que estamos locos, porque sí estamos locos por la palabra de Dios, por lo que nos hace, por lo que influye en nosotros, por lo que cambia nuestras vidas. Y esta carta fue dirigida por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Esta iglesia, que fue una de las que fundó el apóstol, fue en esta ciudad, que era una ciudad importante y que estaba en el istmo. Es una franja estrecha de tierra entre la parte norte de Grecia y la parte sur de Grecia, y en esa franja estaba, o inclusive ahí están todavía, lo que era la antigua Corinto, las ruinas de Corinto. Y el apóstol Pablo pasó en Corinto 18 meses durante su viaje misionero, y fue cuando fundó precisamente esta iglesia. En Hechos 18 tú puedes ver todo este relato de lo que fue la vida de Pablo en Corinto, pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero les dejo como información. Y en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, y a partir del versículo 18, Pablo vuelve su atención a algo fundamental, a algo muy importante, que es a la cruz de Cristo. Y con la cruz surgen preguntas en ese momento para los que conformaban esa iglesia, que eran judíos, y los griegos gentiles, que eran gentiles. Y Corinto, pues como les dije, es una ciudad griega, pero tiene una población judía bastante grande. Y mientras que vivía Pablo en Corintio, trabajó con juntas poblaciones, pues con judíos y con griegos, porque ambos asistían a esta iglesia. Y ellos representaban precisamente esta iglesia inicial de Corinto. Y la cruz de Cristo parecía, por un lado, una tontería para los judíos, que que esperaban a un Mesías fuerte, a un Mesías poderoso. Entonces, ¿cómo podía ser ese Mesías a venir a morir a una cruz como un criminal? Entonces, esa era la primera parte de convencimiento para conversión de los judíos al Señor Jesús. Y por otro lado estaban los griegos, que ponían mucho valor en lo que era la sabiduría humana. Para los judíos, la cruz reflejaba debilidad, no era una fortaleza, no era fortaleza. Para los griegos, la cruz parecía algo sin sentido, algo que no representaba nada de sabiduría. Entonces ahí vemos el contraste entre ellos dos, que fueron los que empezaron en la iglesia de Corinto. Y vamos a leer entonces el versículo o el pasaje central del día de hoy, que es Primera de Corintios 1, del 18 al 25, que nos afirma que la cruz es locura a los que se pierden. Dice así este pasaje: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados
así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Dios. Amén. Bendecimos al Señor, damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa, esta palabra que realmente nos confronta y nos lleva a reflexionar muchas cosas. Muy bien, vamos a desmenuzar esto que acabamos de leer para poderlo comprender bien, porque hay una riqueza espiritual para nuestras vidas muy grande en estos versículos que acabamos de ver. Primero está el verso 18, y en la parte primera dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y este versículo introduce el resto del capítulo, donde Pablo contrasta lo que es la sabiduría del mundo, que es la sabiduría humana que veíamos la semana pasada, con la sabiduría de Dios, cuya máxima expresión se encuentra en la aparente tontería de la cruz de Cristo, porque para algunos era tontería. Para los que se enorgullecen de su sabiduría, en este caso estamos hablando de los griegos, la cruz también parece una tontería, un sinsentido, pero no solo para los griegos, hoy en día también para muchos que se enorgullecen de que son muy sabios, muy entendidos. Eso de la cruz, eso es como para gente ignorante, es lo que piensan, porque dicen: a ver, ¿por qué Dios mandaría a morir a su hijo en una cruz? ¿Tiene sentido eso? Es lo que piensan. Y según los estándares de la sabiduría humana, esto pues no tiene ningún sentido. Y por eso algunos piensan que esto incluso no es un relato verídico, lo sucedido en el Calvario. Para algunos lo ven como fabulesco, cuando es un hecho, es real, es historia, ¿no? que todos conocemos. Pero lo cierto es que la sabiduría humana, por atractiva que parezca ser en la superficie, así, porque se ve muy, muy agradable, uy, yo quiero saber de esto, es una sabiduría que no puede salvar. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo que quieras, pero eso no es lo que te salva. Y el verso 18 continúa diciendo: pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios, es poder de Dios. Los que hemos sido salvados, reconocemos nuestra propia impotencia por una parte, pero por otro lado reconocemos lo que es la potencia de ese Dios que tenemos, y aceptamos que no podemos vencer el pecado que vive amenazante con dominar nuestras vidas, porque eso es lo que ha pasado. Y sobre todo antes de conocer a Cristo vivíamos en pecados, en nuestros delitos y pecados, amenazando nuestras vidas, pero sabíamos que eso no podíamos confiar en eso, era una amenaza. Pero sí hemos aprendido a confiar en lo que es la gracia de Dios. Y esta gracia, ¿dónde se manifestó? En toda su plenitud se manifestó en lo que fue la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué puede parecer para una tontería para aquellos que se pierden, que se hunden en la sabiduría humana? Pero realmente es un instrumento de salvación a los que creen. Ahí donde está el poder, porque es un instrumento de salvación. Seguimos en el 19, que dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios es increíble, ¿no? Destruiré la sabiduría de los sabios y voy a dejar a un lado el entendimiento de los que se creen que tienen mucho conocimiento, mucho entendimiento de las cosas. Hay mucha gente que piensa eso: es que eso me lo sé, esto también, yo entiendo mucho de esto. Y si uno le habla algo de la palabra, dice: no, usted de eso no sabe, usted es un ignorante. Hay que entender algo: Corintio era griego, y los griegos de la antigüedad estaban muy orgullosos de su sabiduría. Ellos se enorgullecían de sus grandes filósofos que existieron antes de Cristo: Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿no? Se gozaban, se jactaban hablando de lo que habían aprendido de ellos. Y la palabra filosofía viene de dos palabras griegas. Una es filio, que significa amor o amar, y sofía, que significa sabiduría.
Entonces es amor o amante hacia la sabiduría. Eso es lo que significa filosofía, un amor hacia la sabiduría. Por eso es que cuando ya estamos en Cristo, ya no caminamos en filosofía. Qué bueno, por conocimiento saber todo esto que existió, eso le da a uno cultura, digámoslo así, pero eso no tiene ningún poder. Y hay mucha gente busca en la filosofía una forma de pensar, un entendimiento de las cosas que realmente no hay poder. Te da una información, te da un conocimiento, como les dije, pero no te da un poder porque no hay salvación en eso. Y los griegos amaban la sabiduría y se enorgullecían de lo que era su sabiduría y su entendimiento. Y Pablo cita al profeta Isaías para decirle a la iglesia corintia que Dios hará perecer la sabiduría de los sabios y hará desvanecer el discernimiento de los que disciernen. Esta cita de Pablo realmente no está de todo el Pablo, viene de Isaías, está en Isaías 29:14, en la parte B de este versículo dice: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. La sabiduría humana y la inteligencia tienen raíces en disciplinas como son la historia y las ciencias. Ahí es que aparece todo esto, lo que compone la sabiduría humana. Pero no podemos negar que hay muchas contribuciones a la historia y la humanidad de esto, de lo que por una parte ha dado la historia, y por otro lado la ciencia también. Incluso pues ha traído una buena o una mejor calidad de vida con avances tecnológicos. Hay nuevos desarrollos para agilizar las comunicaciones. También se han descubierto medicinas que prolongan inclusive la vida humana. Por eso la vida estimada de la gente o la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años porque ya hay más tratamientos y que hace también que es posible que vivamos con menos dolor, ¿no?, en nuestro cuerpo. Pero también podemos afirmar que esto es bueno y que ayuda a una sociedad más desarrollada. Sin embargo, lo que hemos aprendido de la historia y de las ciencias no nos ha traído una verdadera seguridad. Nuevas soluciones a menudo crean incluso problemas que antes no existían. Por ejemplo, ahora tenemos los celulares con los que nos comunicamos muy rápidamente, sin problema, en el sitio donde estemos, pero hay de que se nos pierda el celular o que se nos olvide. Eso da como un infarto. Se me quedó el celular, ayúdenme, tengo que devolverme, tengo que buscarlo. Y es un desespero terrible. Y antes, ¿quién tenía ese problema? O ahora que podemos hacer transacciones electrónicas de dinero, también nos facilita mucho la vida. Pero hay de que la hagamos mal y que la hagamos a la cuenta equivocada. Nos da también como un infarto. ¿Y ahora qué hago? Tengo que llamar a tal persona, tengo que comunicarme con porque a mí me ha pasado, lo digo, y me ha tocado hacerlo, llamar y muchas veces uno necesitando el dinero en el momento no lo tiene, le dicen, no, está bien, no hay problema, pero se lo devuelvo mañana. Ahorita no puedo hacerle la transferencia. Y entonces te creó un problema que antes no existía, porque tú ibas al banco, se lo dabas al cajero y el cajero lo metía en tu cuenta, verificabas en el documento que estuviera bien y te ibas, ¿verdad? Es más rápido, pero a la vez también te causa problemas que no teníamos antes. Entonces, podríamos decir que no nos hemos acercado tampoco tanto a la solución del problema de ese mal que tenían nuestros antepasados hace miles de años. Todavía existen guerras, hay comienzos de guerras como en la antigüedad. Tiranos siguen dominando grandes naciones o naciones pequeñas también alrededor del mundo. Hay armas sofisticadas, son armas que de pronto nos pueden dar más ventajas contra los enemigos, pero asimismo también se encuentra a menudo con tecnologías obsoletas, pero sin embargo que le hacen daño a gente que son potencias en cuestiones militares. Y tenemos comodidades también, como lo que es la calefacción para la época de frío, o el aire acondicionado para el calor. Los automóviles han salido gracias a los recursos preciosos también de la tierra. Y ahora vivimos un problema que tampoco había antes. En las grandes urbes, un problema de contaminación única, donde vemos una atmósfera gris,
cuando antes todo era despejado, una atmósfera a veces, un aire que respiramos que nos hace daño a los pulmones. Entonces, no es que todo haya sido para bien todo el desarrollo tecnológico, como lo podemos ver. Y Dios, por medio de Isaías y Pablo, dice: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Podemos dudar que Dios haya hecho exactamente eso? Porque no es que venga para destituirnos cada vez que avanzamos un paso, como que dice, como dieron un avance tecnológico en la ciencia, ahora les voy a poner problemas con eso. No, Dios no es que lo busque así, es el mismo hombre que genera todo este tipo de cosas. En cambio, sí parece que hay una ley de la naturaleza tan real como es la de la gravedad. Y es que la sabiduría humana es siempre finita, tiene un límite, tiene un tope, y que a menudo crea más problemas de los que resuelve. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no muere en accidente de autos, de tránsito? Hace un siglo no teníamos esos indicadores de muerte. Hace 200 años menos. Nadie moría por eso. Pero hoy en día constantemente oímos que se murió tal persona, aparece la noticia en un accidente de auto. O de avión. Más que cuando se trata de aviones a veces se siente más trágico porque de una vez mueren todos los que van en la aeronave. Pero no es que pasen más frecuentemente los accidentes de avión. Hay más número de personas que mueren en accidentes de autos. Pero bueno, lo que quiero indicar es que en todo caso sí hemos avanzado, pero miren los problemas que tenemos ahora. Pablo continúa su descripción en el verso 20 con unas preguntas que dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya habla de gente que persuade y goza de bastante poder, porque habla del sabio y del disputador de este siglo, de este mundo. ¿Dónde está el escriba? Y es que en el Nuevo Testamento, este siglo es una frase normalmente negativa que genera como un contraste con lo que es el porvenir o con lo que es la vida eterna. Y uno de los textos en que podemos ver esto está en Lucas 18:30. Lucas 18:30, que dice: que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. También en algunas traducciones dice: no haya de recibir mucho más en este siglo. Cuando habla de este tiempo se refiere como a este que vivimos en este mundo. Pablo utiliza también este siglo para hablar de sabiduría y de regidores temporáneos destinados a perecer, a terminar su vida, como vemos en 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6 nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, o sea, los gobernantes de este mundo, que perecen. Se acaban. Acabó. Se terminan. Entonces, cuando Pablo habla del escudriñador de este siglo, se refiere a una persona que disfruta del poder que tiene ahora, en este mundo, que tiene poder, pero cuyo poder inevitablemente se va a convertir en polvo, va a desaparecer. Bueno, sí, pasará la historia, de pronto se recordará, pero hasta ahí fue, ya no más. Este poder no se puede transferir al reino de Dios, porque qué bueno sería, ¿no? No, yo fui una persona muy poderosa, tuve muchos negocios, o fui un político muy destacado, fui presidente de una nación y me llevo esto para otro reino. Nada te llevas de esto, nada. Todo se queda aquí, en este siglo. Y en su sabiduría, Dios no estructuró las cosas para que pudiéramos conocerle a través de nuestra propia sabiduría. Solamente lo podemos conocer por algo que se llama revelación. Por revelación es que lo podemos conocer. Y solo podemos conocer a Dios según Él decida revelarse a tu vida. Porque yo digo, Dios de pronto, Dios ve los corazones de los hombres, y si ve que es un corazón duro, un corazón que realmente está totalmente lejos y no quiere saber nada de Él,
pues ¿para qué se le va a revelar? A no ser que traiga un propósito muy grande, como le sucedió a Pablo. Un corazón duro, religioso, y Dios decidió revelársele. En el libro de Romanos, Pablo dice que Dios se ha revelado para que hasta los malvados le puedan ver claramente. No obstante, muchos prefieren ignorar esa revelación y entonces no honran a Dios, como dice Romanos 1, 22, que dice 22 y 23, vamos a leer. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Casi que aquí lo está comparando como con animales, como cualquier animal, porque cambian la sabiduría de Dios, la gloria de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede una persona que adora ídolos de madera o personas que hacen conjuros y que se creen muy sabios porque no, es que yo tengo la fórmula para que realmente le vaya bien en su negocio o para que traiga a la persona que pueda amarlo? Y esos son sabios, para mucha gente esos son gente sabia. ¿Cómo puede una persona así presumir de ser sabio? Eso no es sabiduría, eso es tontería, eso es, perdónenme, pero es idiotez. Eso es lo que es. Y eso es lo que desecha Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Pero sigamos, está bueno, ¿no? Sigamos. Amén. Sigamos con 1 Corintios 1. Y en el verso 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Por la locura. ¿Por qué? De la predicación. La locura por de la locura de la predicación. La locura de la predicación. Así lo cantaba ahora los muchachos. Estamos locos por la locura de la predicación. Es increíble, pero en la misma sabiduría de Dios está que el hombre no conozca a Dios por medio de la sabiduría humana. Vean, la sabiduría de Dios lo lleva a uno a que no lo podamos conocer por sabiduría humana. ¿No? No lo podemos conocer de esa forma, sino porque Él se revela, es que lo podemos conocer, porque Él se revela a sí mismo, ¿no? ¿Y por qué se revela? ¿De qué manera se revela? Por la aparente, y lo pongo entre comillas, por la aparente tontería de la predicación, y que tiene su punto culminante allá en la cruz. Ahí está el punto culminante de esa predicación, porque ahí fue donde se logró la victoria. Ahí se sella y luego se pone de manifiesto como una realidad de vida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles algo. La cruz de Cristo no tiene sentido para los que rehúsan creer, para los que no quieren creer. No tiene ningún sentido. ¿Qué sentido puede tener? Porque, como les dije, ¿por qué mandaría Dios a su Hijo a morir en una cruz? ¿O por qué no le envió un ejército? ¿No es que tenía un poco de ángeles? ¿Por qué no los envió y los sacó? ¿Para qué lo dejó morir ahí y con semejante sufrimiento? ¿O por qué no enviarle poderes mágicos, no que puedan resolverlo todo y lo hubieran bajado de la cruz? Y la respuesta es clara. Es que cuando Dios quiere salvar al mundo, quiere que seamos nosotros libres para escoger, pero basados en un hecho espiritual, de fondo, que fue la muerte de Jesús en la cruz. Y nosotros decidimos, si creemos, si llevamos nuestras cargas a esa cruz, nuestro pecado lo llevamos a esa cruz, morimos con Él y resucitamos juntamente con Él. Ese es el punto. Nosotros elegimos, tú eliges. La sabiduría humana no te puede dar esas herramientas. Dios te las da, pero no te las impone. Y tú dices, creo o no creo, lo acepto o no lo acepto. Vemos ahora el verso 22, que dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El exigir señales es como un tipo de idolatría. Es como insistirle a Dios que se demuestre, ¿sí? Porque tengo que ver cosas así para poder creer, ver para creer, ¿no? Y mucha gente se mueve en eso. Ah, no, si yo veo el milagro, entonces sí lo creo, ¿verdad? Entonces exigen señales.
insistir que Dios calme nuestras dudas y que lo haga a nuestra manera. Por eso es como una idolatría eso. Jesús obró milagros, todos lo sabemos, pero no necesitaba de hacer milagros que para todos aquellos que pedían señales. Jesús lo hacía porque le nacía hacerlo, porque quería hacerlo, porque quería también demostrar el poder del reino de los cielos, que es un reino sobrenatural, pero no porque se lo exigían, se lo pedían. Pablo dice que los judíos piden señales, pero personas de todo tipo piden señales y milagros para comprobar la existencia de Dios, no solo los judíos. Y en la otra parte del versículo, Pablo también nos habla de que los griegos, que eran unos buscadores de sabiduría, pero es una sabiduría que no tiene poder de salvar. De nuevo, debemos anotar que hoy nosotros estamos tentados de la misma manera a buscar sabiduría, a buscar conocimiento para que no puede salvarnos, o a buscar señales, ¿sí? Como los judíos o como los griegos, a buscar señales para ver si esto pasa, entonces voy a creer. Y a menudo nos dejamos convencer incluso por gente que parece muy sabia. Es que este tiene tantos estudios, realmente, este ha estado en no sé qué escuelas, en qué universidades, pero que solo resulta ser gente de mucha labia. Yo creo que todos hemos conocido gente así, gente que te habla bellezas y a la hora de la verdad, nada. Puro tilín, tilín y nada de paletas, dicen en Colombia. Muchas veces somos convencidos por diferentes expresiones de sabiduría humana, porque hay veces que cala, que esas palabras entran y son tan bonitas, suenan tan bien, que van calando en nuestro entendimiento, van entrando, van penetrando, y nos empiezan, y sobre todo si trae títulos académicos, porque los títulos académicos nos impresionan, ¿no? Desmantelamos demasiado pronto todas nuestras defensas cuando oímos estudios científicos dicen, ¿no? Y todo, pues a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? Estudios científicos dicen que el hombre desciende del mono, ¿no? Y todo, ¡wow! Si los estudios científicos lo dicen, la teoría de Darwin, pues claro, el hombre desciende del mono, por eso algunos caminan así como monos, como gorilas, son gorilones, ¿no? Y empiezan a creer la gente tonterías de esas, ¿verdad? Dice el verso 23, ahí adelantico, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Eso es increíble. A mí eso siempre me ha sorprendido, que cuando se hable de la palabra de Dios se piense que sea como locura, pero cuando se hable de la teoría de Darwin, eso no es locura, de que el hombre viene del mono, eso no es locura, eso es científico, eso es sabiduría, ¿no? Es increíble, pero así es. Los judíos exigían señales, los griegos buscaban sabiduría, pero Pablo tiene algo muy distinto que ofrecerles, y es Cristo crucificado. Amén. Eso es lo que les ofrece allá en Corintio. Esto es como un escándalo y una ofensa para los judíos, y para los gentiles una tontería, y no es sorprendente. La crucifixión era una manera de morir de una forma muy cruelmente, y también fuera eso vergonzosa. El que iba a la cruz era una vergüenza, porque todo el mundo se decía, este es un criminal, un malhechor. Y los romanos guardaban la crucifixión para los peores malhechores, precisamente. Y una crucifixión pública estaba hecha, la hacían para que todo el mundo la viera, para inspirar miedo y también para inspirar odio. Y sin embargo, Cristo crucificado fue lo que Dios nos dio. Wow. Lo que inspiraba miedo, lo que inspiraba vergüenza, lo que inspiraba algo totalmente nefasto, fue lo que Dios quiso darnos. ¿Por qué? Por su sabiduría. Porque sabía que era el medio que teníamos, no solamente para ser salvos, sino para llevar allí toda nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra iniquidad. De otra manera no era posible. Y llevarla a través de alguien totalmente limpio, que no tenía mancha, y que su sangre nos limpiaba de toda maldad nuestra. En los tiempos de Jesús, los gentiles pensaban,
¿cómo puede ser el Hijo de Dios un judío crucificado? Es decir, un judío condenado por la autoridad romana a morir en la cruz, que es algo que es reservado a los criminales. Así pensaban los judíos. ¿Cómo puede ser el Salvador de los hombres una persona que ni siquiera ha sido capaz de salvarse a sí mismo? Así es. Y yo no lo juzgo, realmente es como para cuestionarse, claro, para ellos era algo que te da mucho cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo no se pudo salvar de ese suplicio de la cruz? Y por consiguiente, pues no murió como héroe. ¿Quién le puede decir que el que murió en la cruz era un héroe? Nadie. Sino murió como un despreciable delincuente. Eso entenderlo en los judíos no es posible. Bueno, yo creo que tampoco en los gentiles, porque a fin de cuentas por eso es por revelación, se tiene que revelar Dios. Pero para los judíos más difícil aún, y por eso es que hoy en día muchos judíos no se han convertido, siguen practicando su judaísmo porque siguen esperando al Mesías superpoderoso que viene. Bueno, sí era superpoderoso, porque sí era superpoderoso, pero ese Mesías que viene es como rey, vestido como rey ungido, vestido con sus vestimentas de oro, y así desciende del cielo, y no como alguien que iba a una cruz. Ellos no lo pueden entender todavía. Y que viniera a servir. Por otro lado, los judíos esperaban una señal del Mesías que había de liberarlos de la opresión en que ellos vivían. Para los judíos vivían en opresión. Muchas veces ha vivido en opresión este pueblo. Pero para ellos no podían entender, o era inconcebible que ese Mesías elegido y que era predestinado por Dios para liberar a su pueblo de sus enemigos, muriese como esclavo, como ese despreciable malhechor, en la forma más cruel, más terrible. Y se agregaba a todo esto el hecho de que sobre un individuo colgado en el madero, las escrituras decían en Deuteronomio 21, maldito aquel que es colgado en el madero. Es decir, se agregaba una maldición. Ay, ese va a ser nuestro rey. Uno que está maldito, porque fue colgado en un madero. Duro, ¿no? Para que ellos lo entiendan. Y esa es la locura a la cual se refería Pablo a los Corintios, pues era un pueblo que estaba lleno de sabiduría humana, y hoy también, en este siglo, las personas se sienten muy sobradas, muy autosuficientes, muy conocedores de tantas cosas, que ahora podemos entender cosas que antes no entendíamos, y entonces hasta volteamos los valores y cambiamos los valores por sabiduría, ¿no? Y no creen que Cristo ha pagado el precio que nosotros merecíamos, porque lo merecíamos éramos nosotros, no Él. Por eso, ese maldito que estaba, como dice en la cruz, maldito el que es un madero, era para nosotros, no para Él. Él lo hizo por nosotros, Él nos sustituyó, Él fue para que nosotros no fuéramos. Es que esa fue la razón. Amén. Y más aún, muchos ni siquiera aceptan el hecho de que merecen la muerte por sus transgresiones. ¿Yo? ¿Pero por qué? Si yo he sido bueno, ¿no? Mucha gente piensa así. Y por eso la predicación del Evangelio de Cristo es una locura. Claro. El siguiente verso, que es el 24. Pablo describe los miembros de la comunidad cristiana como los llamados, porque dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Wow. El tema de Dios llamando a personas se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se habla de llamados en ambos casos. Amén. Porque Dios llamó a Abraham, a Moisés, a David, a Jeremías, a tantos, a Daniel de la antigüedad, ¿no? Y Jesús, ya en el Nuevo Testamento, Jesús llamó a Pablo para que cesara su persecución contra su iglesia y para que se hiciera apóstol. Dios también nos llama a nosotros. Amén. Nos llama para que tengamos una relación con Él, para que tengamos esa relación profunda, íntima. Y en el Nuevo Testamento la palabra elección viene del griego ekloge, con K y con G, ekloge, que se usa para la elección de parte de Dios, para este tipo de llamado.
Entonces podemos decir que somos los eclogidos. No los escogidos, sino los eclogidos. Es que sabemos mucho griego. Entonces ya sabemos que somos los del ecloge. Para aquellos llamados por Dios, pues ya cuando ya tenemos ese llamado, la cruz de repente tiene sentido. Claro. Como que empiezan a aclararse en cosas. Amén. Y lo que parecía una locura cuando estábamos afuera mirando hacia adentro, cuando mirábamos a los cristianos, pero desde afuera, de repente se aclara al mirarlo desde adentro, ya no desde afuera. Y esto lo digo porque esto me sucedió a mí. Así Yo desde es. afuera miraba y decía, estos locos, ¿por qué hacen eso? ¿O por qué hablan eso? Hablan unas tonterías, ¿no? Y pensaba así. Y eso que supuestamente, pues yo creía. Eres de Porque yo cuna creía. católica. Claro, tenía un origen católico, pues me enseñaron de la religión católica y yo creía. En Otra Cristo. cosa era que tuviera revelación, no la tenía. Y entonces no podía entender lo que hacían los cristianos. Y decía, están locos, ¿no? Y lo estaba viendo desde mi óptica de afuera. Pero cuando ya recibo a Cristo, cuando estoy adentro, cuando el Espíritu empieza a trabajar en mí, pues empiezo a tener revelación y empiezo a entender cuál fue la razón de que Cristo muriera en esa cruz y por qué es necesario que la gente lo entienda. Porque es necesario que la gente entienda Amén. que Él es el Hijo de Dios, Amén. como lo vio Pedro, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. Así es el Cristo. Porque hay que entender eso. La semana pasada lo dijimos, es una verdad fundamental. Y entonces ya podemos ver que la cruz no es una tontería, sino es la fuerza y la sabiduría de Dios. Amén. Es fuerte porque tiene el poder de salvar. Y es sabia porque la muerte de Cristo en la cruz dice más claro que nada de ese amor de Dios hacia nosotros. De un amor que no tiene límites. Por eso es sabia. Un amor que no tiene límites. Amén. Y entendemos entonces, ya podemos entender que era necesaria para llevar ahí todo nuestro pecado y así poder ser redimidos por la preciosa sangre de Jesús. Amén. Y la locura de la predicación basada en la muerte de Jesús en la cruz es aún mayor por el hecho de que anuncia que su muerte tiene un carácter redentor, nos redime, nos quita el pecado, nos limpia, Amén. a pesar de haber sido una muerte tan espantosa. Pues Pablo ahí mismo afirmó que Jesús, el Mesías, murió para expiar los pecados de todos los hombres. Vamos al verso 25. El verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Increíble. Lo insensato de Dios, más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La semana pasada también vimos algo de esto. La cruz es sabia y fuerte por ser iniciativa de Dios. Ya lo vimos. Dios es sabio y fuerte. Entonces, cualquier iniciativa que venga de la voluntad de Dios viene de su sabiduría y tiene un gran efecto sobre nosotros. Esto no podemos decir lo mismo de los humanos, de los seres humanos o de las confabulaciones humanas que proceden en nuestro entendimiento limitado y que a menudo no logran su propósito. Pero para muchos es difícil que puedan ver esto. Es muy difícil porque tienen que tener una comunión con Dios para que haya una revelación. Muchos han invertido en su sabiduría, en su esfuerzo personal y no encuentran en su corazón para fiarse del plan de salvación de Dios. Qué triste eso. Por eso tenemos que despojarnos de esa sabiduría para poder entender eso. Esa sabiduría nos sirve para muchas otras cosas, para nuestros trabajos, para generar posibilidades, para muchas cosas, pero no para tener realmente conocimiento de Dios, para poder confiar nuestra vida en ese plan de salvación de Dios. No sé si... Amén. ¿Eso, verdad?
Dios igualmente en su inmensa sabiduría fue dando a conocer todo lo que iba a acontecer para salvar a la humanidad. Y todo estaba escrito realmente, todo ya estaba ahí, estaba escrito. Porque los profetas anunciaron el plan de redención que el Padre había provisto. Ahí ya estaba anunciado lo que iba a venir. Isaías lo anunció. Si vamos a Isaías 53, 6, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién era él? Jesús era él. Jesús era el único que podía llevar toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, y fue el cordero sin mancha para el sacrificio. La locura también se refleja en el hecho de que Dios fue quien nos escogió. Él fue. Nunca se le atribuye a la capacidad del hombre esto. Si amamos a Cristo es porque Él nos amó primero, afirmaba así Juan el apóstol. Y así hay otras afirmaciones. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dijo el Señor. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajese, también lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces tenemos que decirle al mundo todo este conjunto de verdades, todo esto que nos revela la palabra de Dios, toda esta verdad que le van a sonar a locura, pero hay que decirlo. Porque a la gente se le suena locura. ¿Cómo así? Mis ovejas oyen mi voz y entonces me oyen y me siguen. Estoy como de locos. No, es la verdad. Si a Jesucristo le dijeron que tenía demonio, ¿saben qué es que tener demonio? Es una expresión más apropiada para señalar a un loco. Es un poseído que no tiene control de su mente. Y a él le dijeron eso, que tenía un demonio metido. Entonces la modernidad pues nos va a decir que estamos locos. Y pueden tener razón bajo su óptica. Estamos locos bajo su sabiduría. Pero la sabiduría de Dios, bajo la sabiduría de Dios, estamos más cuerdos que cualquier otro. El discurso de la locura no lo termina Pablo en la locura misma, sino que añade que por causa del autor de ese sistema denominado la locura de la predicación, por causa del Evangelio es que estamos en Cristo. Dice 1 Corintios 1, 30-31. Mas por él, que es cuando termina este capítulo 1 de Corintios, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mis amados, amada iglesia, el mensaje del Evangelio es una locura para el mundo. No hay nada que hacer. Dios lo dijo. Y el método de su expansión, pues también lo es, que es la predicación. También lo es. Un Salvador crucificado no es bienvenido en el mundo, en ese mundo que pide señales o que demanda sabiduría humana. Por eso, si Jesús no hubiera dejado un remanente, un grupo, hubiera dejado para que llevara esa predicación, para que se predicara el Evangelio de Cristo, pues nadie sería salvo. Pero gracias a esa locura que se le ocurrió al Señor Jesús, un grupo siguió su locura y llevó esta palabra a todos los rincones de la tierra. Por eso es que tú me estás escuchando hoy. Estás escuchando esta locura. Yo estoy estudiando sobre esta locura, todos. Pero una locura hermosa. Amén. Una locura preciosa, la que nos dejó Dios a través de su Hijo Jesús. Gracias, Padre. Por eso, la muerte de Cristo es suficiente para todos. Para todos es suficiente. Pero eficiente solo para los que creen en Él. Y creer no es de un punto de vista intelectual, sino es creer rindiéndose
a su señorío, Amén. obedeciendo su palabra, puesto que la fe que salva es la desesperación de una gran necesidad de salvación. Cuando ya reconocemos el pecado, cuando entendemos que estamos obrando mal, que no estamos haciendo lo correcto, que nuestra vida ha estado de tumbo en tumbo por eso, entonces es cuando reconocemos que necesitamos una gracia salvadora en nosotros. Y esa salvación, yo te digo, solo puede ser reconociendo el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Hoy por eso te quiero hacer una invitación a que seas parte de esa locura, que es predicar a Cristo. Amén. Ese es nuestro llamado, Gracias, Señor. que anunciemos el mejor de los mensajes que puede recibir un ser humano. El mensaje de salvación, el mensaje de que Cristo está vivo porque Él resucitó y porque Él está contigo. Ese es el mensaje que tú tienes que compartir. Si tú nunca, por estar pensando en sabiduría humana o por estar esperando señales como los judíos, no has rendido tu vida a Cristo, hoy te invito a que lo hagas. Hoy te invito a que digas: Señor, perdóname. Perdóname porque no podía entender y pensaba que era una locura el conocerte a ti. Pensaba que era de ignorantes y ahora puedo comprender que es la máxima expresión de la sabiduría. Yo quiero que me perdones por haber sido incrédulo. Yo hoy quiero rendirme a tus pies, Jesús. Quiero reconocer que solo tú tienes palabra de vida, que solo tú tienes palabra de salvación, que tú eres mi Salvador, el único Salvador de mi vida, que tú moriste por mí, pero también resucitaste por mí, que estás cambiando mi vida, que tienes el poder de cambiarla y de hacer que en mi vida se cumpla el propósito divino para el que fui creado. Gracias, Dios, por la salvación que me regalas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero terminar orando por todos ustedes para que Dios nos quite de la mente a veces tanta cosa que nos ha metido el mundo, este siglo, como lo dice la palabra, para que podamos tener una mente preparada para el siglo venidero, que es lo que vale la pena, para la eternidad. Señor, hoy queremos reconocer que hemos fallado muchas veces en este discernimiento tuyo, Padre, en no comprender lo que tú tenías destinado para nosotros, sabiendo que nosotros hemos querido caminar contigo y sin embargo muchas veces nos hemos desviado por filosofías de hombre, porque nos meten en la cabeza cosas que no son. Padre, ayúdanos a que tu palabra sea la que rija nuestros pensamientos, que sea tu palabra, que es palabra que nos da vida, la que conduzca nuestro destino, Padre. Que todo lo que dice el hombre acerca de cosas o valores que crean que no son tan valores porque no son los tuyos y hacen que creamos otras cosas que no son las que tú quieres que nosotros veamos y que van incluso en contravía con tu pensamiento, Señor. Ayúdanos, Padre. Nosotros atamos toda fuerza de las tinieblas que venga a meternos pensamientos que no son tuyos, Señor. Los atamos en el nombre de Jesús. Declaramos que somos libres en Cristo, libres para vivir una vida distinta, una vida en ti, una vida en tu palabra, por medio de esa locura de la predicación, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos haces entendidos en ti. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias porque cuando te revelas, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma a tu propósito, Señor. Hoy, Señor, yo bendigo a cada persona que está viendo este mensaje, que está escuchando este mensaje. Te pido que los llenes de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu sea el que los exhorte, que los redarguya para que entiendan tu verdadera verdad.
verdad, lo que es la verdad tuya, tu palabra, Señor. Y para que sean unos portadores de ella, unos edificadores donde ellos estén, donde ellos vayan, Padre. Guárdalos de todo mal, Señor. Guárdalos del maligno, Padre. Te prohíbo, Satanás, que los toques, porque ellos tienen la sangre de Cristo como protección, como escudo sobre sus vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor. Nos despedimos cantándole al Señor lo que es esa cruz, lo que significa para nosotros, la locura de esa cruz hermosa. Gracias y nos vemos el miércoles.